Muy buenas tardes a todas y todos. Me alegro que puedan estar en esta Expo Inclusión. Importante iniciativa, importante instancia. Les quiero contar un poquitito sobre algunas estrategias, algunos consejos para poder enfrentar esta temible, esta terrible entrevista laboral. Sé que a veces, ¿cierto?, nos cuesta un poquitito, ¿cierto?, enfrentar esta entrevista. A veces salimos de la entrevista laboral y decimos, nos fue mal, ¿sí? O dije algo que no debería haber dicho. O, ¿por qué dije eso? Pero déjenme decirles que a veces tenemos que practicar. Tal, ¿cierto?, como recién se comentaba, les invito a que cuando tengamos esta pequeña charla, si usted tiene algo que poder aportar, podamos ir conversando también, para que podamos ir resolviendo dudas. Entonces, estrategias para enfrentar una entrevista de trabajo. Para esto, tenemos algunos temas que los vamos a ver bien rápidamente. ¿Qué es una entrevista psicolaboral? Los tipos de entrevista, hay muchos, pero vamos a abordar los más utilizados. ¿Qué hacer antes, durante, después de la entrevista? Preguntas comunes. Les voy a mostrar 7 preguntas que son muy típicas dentro de la entrevista laboral. Y vamos a ver si alcanzamos a ver también algunos temas de evaluaciones psicolaborales. Vamos a ver ahí si alcanzamos. Entonces, ¿qué es una entrevista psicolaboral? ¿Para qué se utiliza esta entrevista? El propósito de esta entrevista es conocer y determinar si yo como postulante tengo las características que una empresa está buscando. Antiguamente se evaluaba mucho la experiencia. Yo no sé si usted recordará, pero hace varios años atrás, la empresa buscaba, entre mayor experiencia tuviese una persona, mejor trabajador o trabajadora era, ¿sí? Pero en estos tiempos, si bien la experiencia sirve mucho, déjenme decirles que ha ido cambiando un poquito esto y también se evalúan las cualidades que yo puedo aportar como persona. Por lo tanto, hoy día hay esta combinación entre lo que es experiencia y lo que son mis competencias laborales. Hay distintos tipos de entrevista laboral. Les voy a mostrar algunos. Un momento, que se había quedado un poquito pegado. Entonces, tenemos entrevistas que son grupales, entrevistas que son masivas. Hay una pequeña diferencia. Hay una entrevista grupal, y esta entrevista grupal usted puede verse enfrentado con 5 personas, hasta 20, 25 máximo. Pero existen ocasiones en donde usted va a estar en una entrevista masiva, ¿sí? En donde va a estar con mucha gente. Sí, esa es la principal diferencia, más que nada la cantidad de personas con la cual usted puede participar. Sin embargo, algunos consejos. Cuando usted esté en una entrevista grupal, le invito a que pueda preparar una presentación personal. Pero aquí hay una clave, por favor, que esta presentación personal no sea más de 3 minutos. ¿Sí? A veces, cuando estamos en esta instancia, comenzamos a hablar, ¿cierto? Hablamos del perrito, de mi gatito, hablamos, ¿cierto?, de mi amigo, de mi amiga, pero no. Lo importante es que usted pueda presentarse a usted como trabajador, como trabajadora, y usted pueda destacar por sobre el resto, ¿sí? Recordemos que usted es la que quiere salir seleccionado para ese puesto de trabajo. ¿Qué decir en una presentación personal? Muchas veces hay personas y me preguntan, oye Sebastián, pero ¿qué tengo que decir en una presentación personal? Hay algunos elementos clave los cuales usted tiene que considerar. Primer punto, su nombre. Muy importante, ¿cierto? Presentarse su nombre. Luego, su profesión u oficio. ¿A qué se dedica? Tercer punto, mencionar cuáles son sus conocimientos dentro de este oficio o dentro, ¿cierto?, de esta profesión. ¿Cuál ha sido su trayectoria? Y también detallar cuáles son las cualidades que a usted lo representan. ¿Sí? Repito, importante, ¿cierto?, su nombre, destacar cuál ha sido su oficio, ¿sí?, o profesión,
Destacar cuáles son sus conocimientos y también las competencias, ¿cierto?, que usted puede aportar a esta empresa. También tenemos entrevistas individuales. ¿Sí? Vamos a esperar que pase la diapositiva. Ahí pasó la diapositiva, perdón, que está un poquito... se quedó un poquito pegado. Acá. Tenemos entrevistas individuales en donde, como entrevistadores, ¿cierto?, buscamos conocer en mayor profundidad a un candidato o candidata. Y a veces cuando estamos en estas entrevistas, sean grupales o sean individuales, nos ponemos ansiosos, ansiosas, o nos ponemos, ¿cierto?, un poquito nerviosos. Y eso a veces nos juega malas pasadas, ¿sí? Pero déjenme decirles que para aliviar estos síntomas hay algunas técnicas y algunos consejos que podemos tener en cuenta. Y les voy a mostrar primero qué hacer antes de la entrevista, algunos consejos antes de la entrevista laboral. Por favor, ahí pasó la lámina. Antes de la entrevista laboral, tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Primero, informémonos sobre la empresa. Déjenme decirles que acá ocurre algo bastante gracioso. Cuando uno es entrevistador y pregunta a las personas, ¿qué sabe usted de nuestra empresa? Déjenme decirles que en ese momento uno conoce el nivel de chamullo que puede llegar a una persona. A veces la persona nos comienza a decir, no, es que ustedes son una gran empresa, ustedes son una empresa gigantesca que tiene años y años de experiencia, pero no me dicen específicamente qué es lo que uno quiere. ¿Sí? Consejo, estimados, estimadas, cuando usted le hagan esta pregunta, busque por internet, por Google, ¿cierto? Busque el nombre de la empresa y averigüe un poquitito qué es lo que hace la empresa. ¿Sí? Importante que usted pueda demostrar que tiene interés en aquella organización o institución en la cual usted está postulando. Segundo consejo, la puntualidad. Ya importante llegar unos 10, 15 minutitos antes. Por favor, no llegar una hora antes. ¿Sí? Hay candidatos, candidatas que nos llegan una hora antes. ¿Sí? No, eso demuestra que usted está con un nivel de ansiedad muy elevado. Y se entiende, porque el trabajo, cuando uno a veces, ¿cierto?, tiene que pagar cuentas, tiene que deudas, tiene compromisos, necesita trabajar. Pero no, tratemos de llegar unos 10, 15 minutitos antes. Si la entrevista es virtual, ¿sí?, porque hoy día, ¿cierto?, sabemos que esto es mixto. Tenemos entrevistas virtuales, entrevistas presenciales. Pero si la entrevista es virtual, conéctese unos 3, 4, 5 minutos antes y espere a que la persona encargada pueda darles el acceso. Tercer consejo, documentación. Esto es importante, ¿sí? Podríamos decir que es la primera instrucción que nos da la empresa. Importante enviar, ¿cierto?, por WhatsApp, por mail, o por el medio electrónico que nos soliciten, o también de forma presencial, los documentos que la empresa nos exige. Cuarto consejo, revisión curricular. Y acá igual ocurre algo muy gracioso y les quiero por favor pedir total atención en este punto. Cuando uno presenta un currículum vitae, a veces nosotros como personas, ¿cierto?, enviamos la información a un colega, a un amigo, amiga, o a veces vamos a un ciber, a que nos puedan, ¿cierto?, desarrollar nuestro currículum vitae. Pero resulta que a veces nos hacen mal nuestro currículum vitae. Y déjeme decirle que me han ocurrido algunos chascarros, ¿cierto?, por decirlo de forma coloquial. Y cuando usted pregunta a la persona, ¿y usted tiene experiencia como operario de bodega? Por favor, cuénteme un poquitito más. Y la persona me dice, ¿de verdad tengo experiencia como operario de bodega? Resulta que ocurre
que a veces las personas, ¿cierto?, no leen su currículum o lo envían a hacer, pero se lo hacen mal. Si usted envía a hacer su currículum, revise muy bien qué es lo que ingresan en esa información, ¿sí? Porque les puede perjudicar a la hora de la entrevista laboral. Quinto consejo, presentación personal. En estos tiempos no es necesaria la extrema formalidad. Antiguamente uno iba muy formal a una entrevista laboral. En estos tiempos usted puede ir con una vestimenta ordenada, sí, pero tratemos de ir ordenados, ordenadas. Una vez nos tocó también un caso donde una persona llegó con polera, con short y con hawaiana. La persona quería trabajar, pero en esa empresa, justo en esa empresa, ese contexto de la vestimenta no era el más adecuado, ¿sí? Por lo tanto, le sugiero, independiente de la empresa que sea, siempre vaya ordenado o ordenada. Y último consejo, siempre recordar el nombre del contacto con el cual, ¿cierto?, usted conversó. Sí, eso por un tema de cordialidad. Entonces, esto es antes de la entrevista. Ahora, estimados, estimadas, durante la entrevista hay algunas preguntas que son típicas. ¿Sí? Vamos a esperar que... Ahí pasó la lámina. Preguntas típicas dentro de una entrevista laboral. Número 1. Cuéntame de ti o preséntate. Una pregunta muy típica. Yo creo que a varios de acá, ¿cierto?, le han hecho esa pregunta. Preséntate. ¿Sí? ¿Alguien de acá, por ejemplo, le han hecho esa pregunta? Sí, sí, veo que usted sí, me mueve la cabeza. Sí, usted también, al parecer. Por ahí también, muy bien. Y es una pregunta fácil y difícil al mismo tiempo, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Esta es una pregunta para romper el hielo, tal como dice la lámina, la diapositiva. Porque a veces las personas vienen muy estresadas, ¿sí?, a la entrevista laboral. Por ejemplo, una persona viene muy estresada porque justo la micro se metió en un taco. Porque justo, ¿cierto?, en el metro, justo en ese momento se cortó la luz en el metro. Porque justo, ¿cierto?, venía en el auto y también me encontré con un taco, me encontré con un accidente. Por X motivo y la persona llega muy estresada a la entrevista laboral. Y uno como entrevistador, el deber es intentar, ¿cierto?, que la persona se pueda calmar un poquito. ¿Sí? Entonces, perfecto. Le hacemos una pregunta relativamente sencilla. Cuéntame de ti. Pero también tiene un trasfondo esta pregunta. Y es para evaluar cuáles son sus habilidades de comunicación. ¿Sí? En algunos casos a usted le van a preguntar directamente, preséntate. Y tal como les decía, ¿cierto?, en las láminas anteriores, la idea es que usted pueda hacer una pequeña presentación de no más de 3 minutos. Segunda pregunta típica en las entrevistas laborales, ¿qué es lo que te atrae de nuestra empresa? ¿Sí? ¿O qué sabes de nuestra empresa? Que es también lo mismo que le comentaba en la lámina anterior. Tercera pregunta. ¿Cuáles son tus expectativas de renta? ¿A quién le han hecho esa pregunta? Es una pregunta, ¿cierto?, que no es muy agradable que nos puedan realizar, pero déjenme decirles que en estos tiempos ya se está dejando un poquito de lado esta pregunta. Por supuesto que hay empresas que todavía la siguen preguntando, pero ya no tanto. Consejo. Si a usted le hacen esta pregunta, no diga nunca un monto exacto. Por favor, tampoco decir acorde al mercado, que esa es una respuesta muy típica, perdón. Por favor, tampoco decir lo que sea su cariño, ¿cierto? Imagínese usted, en una empresa le están preguntando, ¿cuánto quiere ganar? No, lo que sea su cariño. ¿Sí? Tratemos siempre de dar un rango. Y también hay personas que me dicen, Sebastián, pero ¿cómo yo sé cuánto van a pagar esa empresa? Busque por Google, busque por Internet. ¿Cuánto le están pagando a un ejemplo, a un psicólogo, un ejemplo, en Chile? Un promedio. ¿Cuánto le están pagando a un operario de bodega en Chile? ¿Cuánto le están pagando a un guardia de seguridad en Chile? Y le va a aparecer un promedio. Usted juegue con ese promedio. Le invito a que en una futura entrevista, si le hacen esta pregunta, usted pueda dar un rango. Imaginemos, solamente pongamos un ejemplo. Imaginemos que a un
en un cargo X cualquiera estén pagando 700.000 pesos. Le invito a que usted pueda dar un rango. Por ejemplo, usted puede decir, no, entre 680 a 630.000, perdón, 730.000 pesos. ¿Sí? Un rango. Nunca de un número exacto. Pregunta 4. ¿Tienes experiencia previa en el cargo? Hay personas que tienen más de un rubro de experiencia. ¿Sí? Pasa mucho que una persona puede haber trabajado, no sé, por ejemplo, 10 años como guardia de seguridad y 5 años como ejecutivo de call center. ¿Cierto? Rubros nada que ver, pero tiene justamente doble experiencia. ¿Sí? Yo creo que a más de alguno de los que está acá le ha pasado esa situación. Entonces, imaginemos, pongamos una situación hipotética. Imaginemos que usted desde el año 2020 al año 2025 trabajó como guardia de seguridad. Pero desde el año 2010 al año 2020, usted trabajó como ejecutivo o ejecutiva de call center. Y justo ahora, justo en octubre del año 2025, usted lo llaman para una entrevista, para una oferta bastante atractiva para el cargo de ejecutivo de call center. Y usted va a la entrevista laboral y le preguntan, ¿tienes experiencia previa en el cargo? ¿Cuál es el error de las personas? Que comienzan a indicar toda su experiencia laboral hasta que llegan a esta experiencia de ejecutivo de call center. ¿Cuál sería una respuesta adecuada? Usted podría decir, mire, desde el año 2020 al 2025 trabajé como guardia de seguridad y nada más, sacaba lo de guardia de seguridad. Pero después cuando usted comienza a narrar un poquitito más atrás, usted tiene que decir, pero desde el año 2010 al año 2020 trabajé como ejecutivo de call center en distintas empresas, en donde tuve que estar en el área de ventas, área de reclamos, en donde aprendí sobre distintos sistemas informáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí usted se explaya todo lo que usted quiera. ¿Qué hacer cuando uno es recién egresado? Y ojo, las personas recién egresadas a veces acá también cometen un error y nos dicen, no, no tengo experiencia. Pero déjenme decirles que las prácticas profesionales sí son un tipo de experiencia laboral. Y es en ese tipo de práctica en donde usted tiene que jugársela al 100%, ¿sí? En otras palabras, tal vez va a sonar feo lo que voy a decir, pero ahí usted tiene que venderse como persona. Pregunta número 5 y 6. Estas preguntas son un poquito más complejas, pero también son preguntas muy típicas. ¿Cuáles son tus principales fortalezas? ¿O cuáles son tus principales cualidades positivas como persona? Acá hay una respuesta muy, muy típica, y las personas tienden a decir, yo soy responsable. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes acá ha dicho eso cuando le hacen esta pregunta. ¿Sí? Soy responsable. Sugiero que en una futura entrevista laboral no mencionemos el aspecto de responsabilidad. ¿Sí? Destaquemos otros elementos de nuestra persona. ¿Por qué no? Porque la responsabilidad ya se espera de un adulto, ¿cierto? Que está buscando trabajo. Acá yo puedo destacar otras habilidades blandas, por ejemplo, como dice la diapositiva, capacidad de adaptación, habilidades de trabajo en equipo, habilidades de comunicación, capacidad para solucionar problemas, liderazgo de equipo en caso de que estemos postulando a cargos de coordinación, etcétera. ¿Sí? Proactividad también podemos mencionar, orientación al cliente y muchas otras cualidades que pueden existir. En una entrevista sugiero que usted lleve entre 3 a 5 cualidades las cuales usted pueda mencionar con total seguridad. 3 a 5 cualidades. Pregunta número 6. ¿Qué aspecto cree usted que necesita mejorar como persona? Antiguamente, en selección, se preguntaba, cuéntame una debilidad. ¿Ya? Pero hoy día, en estos tiempos, se ha ido modificando un poquitito el concepto, porque que a uno le preguntan, oye, cuéntame cuál es tu debilidad. Es muy invasivo, ¿sí? O sea, de hecho, no es grato que a mí me puedan preguntar, una persona que recién estoy conociendo, me pregunta, cuéntame cuál es tu debilidad. ¿Sí? No, en estos tiempos se está cambiando este discurso, esta forma de preguntar, y se pregunta, ¿qué aspecto cree usted que necesita mejorar como persona?
¿Sí? Es una pregunta difícil, una pregunta muy difícil. Pero uno como entrevistador tampoco busca que usted se exponga como persona. No le deberían preguntar más de una. ¿Sí? Importante esto. No le deberían preguntar más de una cualidad que usted debería mejorar. Y también me han preguntado y me han dicho, Sebastián, ¿pero qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Es difícil? Sí, a veces nos cuesta reconocer cuáles son ciertos nuestros aspectos de mejora. Pero todas las personas tenemos cualidades que podemos destacar y cualidades que necesitamos ir potenciando. Por ejemplo, una persona me puede decir, yo soy tímido, pero si usted me hubiese hecho esta pregunta hace 5 años atrás, yo le hubiese dicho lo mismo, pero me hubiese costado mucho. Incluso se lo hubiese dicho tartamudeando. Pero lo he ido practicando. He ido practicando de a poquito y el día de hoy puedo hablar fluidamente con una persona. Pero si usted me hace hablar con 5 o 10 personas al mismo tiempo, créame que me voy a volver a tartamudear porque soy muy tímido. Lo importante de esta pregunta es que usted pueda proyectar que esta cualidad que usted necesita ir mejorando, usted la ha ido trabajando en el tiempo. Y pregunta número 7, y vamos a esperar a que cambie la diapositiva. ¿Tienes alguna duda o consulta? La respuesta típica de las personas ante esta pregunta es no. Tengo todo claro. Pero la realidad de las cosas, ¿cierto? Y acá tenemos que ser muy autocríticos, la realidad de las cosas es que cuando uno está en una hora de conversación con otra persona en una entrevista, es imposible que todo nos quede claro, ¿sí? Por lo tanto, consejo, en una entrevista laboral, si le hacen esta pregunta al final de la entrevista, ¿tienes alguna duda o consulta? Usted tiene que decir, sí, tengo una duda o consulta. Y algunas personas me han dicho, oye Sebastián, pero yo de verdad que no tengo dudas. Consejo. Usted puede mencionar, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, usted le puede decir al entrevistador o entrevistadora, mire, yo sé que usted al inicio de la entrevista mencionó los horarios de trabajo. ¿Me los podría volver a repetir, por favor? O yo sé que usted al inicio de la entrevista mencionó tal aspecto de las funciones que teníamos que realizar, pero no me quedó muy claro. ¿Me lo puede volver a repetir, por favor? Créame que eso va a demostrar interés de su parte ante un reclutador o reclutadora. Recuerde que la primera impresión que usted marque en esa persona va a valer mucho. Siguiente lámina. ¿Qué hacer después de la entrevista laboral? Y acá es complejo, porque no todas las personas realizamos un autoanálisis de cómo nos fue en una entrevista laboral. Les invito a cuando ustedes participen de procesos de entrevista, puedan, ¿cierto?, después de salir de este proceso de entrevista, evaluar cómo nos ha ido. ¿Me fue bien? ¿Debería haber dicho esto? ¿O por qué dije esto? Lo importante, estimados, estimadas, es que podamos tener muy claro que si no salimos seleccionados, no va a significar que usted sea un mal candidato o candidata. ¿Sí? En muchas ocasiones, y sobre todo en estos tiempos, a veces postulan 100 personas para una vacante laboral y la empresa tiene 5 vacantes. Y llegan a la entrevista laboral 10 personas. Tenemos 10 currículums de esos 100 muy buenos. Y resulta que en la entrevista laboral tengo que elegir a 5. Y yo digo, pero si yo tengo, ¿por qué no salí seleccionado? Si tengo, ¿cierto?, la experiencia. Tengo 10 años de experiencia en el cargo, pero no me fue como yo quise. En ocasiones pasa, estimados, estimadas, que hay ciertas cualidades que tal vez la empresa está buscando y no las tengo. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que estamos buscando a un guardia de seguridad, solo un ejemplo, un guardia de seguridad que trabaje para una institución
en portería, donde tiene que recibir personas todos los días. ¿Qué cualidades cree usted que debería tener ese guardia de seguridad? ¿Sí? Una persona que recibe personas todo el día. ¿Sí? Por favor, me gustaría si es que me pueden ir mencionando. Sin temor, por favor. ¿Sí? Ser cordial. Perfecto. Seguridad en sí mismo, pero solo una persona con seguridad en sí mismo. Muy bien. ¿Qué otra cualidad usted cree que debería tener este guardia de seguridad, cierto, que trabaja atendiendo público todo el día en portería? Empatía. Muy bien. Y ahora pongámonos en el mismo caso. Un guardia de seguridad, pero que trabaje en un sector de alto riesgo en la noche, en donde roban prácticamente casi todos los días. ¿Qué cualidad usted cree que debería tener esa persona? Mismo cargo, distinto contexto. ¿Perdón? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra cualidad? ¿Cómo, perdón? Sí, ahí viene un micrófono para que Resolver problemas rápidos. resolver problemas rápido. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿No? Pero lo que dijeron está muy bien. Si se fijan, es el mismo cargo, pero en distintos contextos. A veces yo puedo estar postulando para un cargo en específico, sea cual sea. Puedo tener mucha experiencia en un cargo, pero posiblemente va a haber un contexto en el que estoy postulando en donde me va a faltar una cualidad. Y en esos casos no me seleccionan. Pero no significa que usted sea un mal candidato o candidata. Y también por último, nunca dejar de intentarlo. ¿Ya? Importante seguir perseverando, seguir, ¿cierto?, postulando entrevistas laborales hasta poder, ¿cierto?, alcanzar ese trabajo que estamos buscando. Tenemos también evaluaciones psicolaborales. Este es un tema muy largo, ya, pero solamente se los voy a mencionar. Hay pruebas psicolaborales que son típicas acá en Chile. Les voy a mostrar 7 que son las más típicas. ¿Sí? Se las voy a solo mencionar. Tenemos, por ejemplo, el uno que es el ICE. ICE significa instrucciones complejas. Tal como la prueba lo dice, son instrucciones muy complejas. De hecho, a usted le van a pasar una hoja y en esa hoja le van a decir, usted tiene 7 minutos para responder esta prueba. Y usted la está respondiendo, ve que lleva 6 minutos y lleva menos de la mitad de la prueba respondida. Finaliza los 7 minutos, el encargado o encargada, ¿cierto?, le solicita pasar esta prueba y ahí vienen las caras, ahí uno ve los rostros de afligidos, me fue mal, no pude contestar todo, pero déjenme decirles, no importa. ¿Sí? No importa si usted no responde todo. Lo importante para esta prueba es que usted pueda responder bien. ¿Sí? Por supuesto, por temas de tiempo, ¿cierto?, no podemos detallar más. DISC. El DISC es una evaluación de personalidad. Esto usted igual lo puede realizar en internet. Hay muchos cuestionarios de personalidad, muchos. Personalmente a mí no me agrada, no me gusta ocuparlo, pero se los menciono porque es uno de los más utilizados en cuestionarios de personalidad. Y eso también usted lo puede realizar por internet. Número 3, la famosa persona bajo la lluvia. ¿A quién no le han hecho esa prueba? Sí, esta prueba es muy típica. Número 4, grafología o carta, en donde a usted le hacen escribir una pequeña carta de presentación o una historia. Número 5, test de Lucher. El test de Lucher es el famoso test de los colores. Acá también algunas personas me dicen, oye Sebastián, pero ¿qué color debo elegir? ¿Cuál es el mejor color? Y déjenme decirles que no hay colores buenos, colores malos. Importante, mira, acá quiero hacer un paréntesis. Y por favor, quiero ser muy responsable con lo que voy a decir. No busque las respuestas por internet. No les va a servir. ¿Sí? No les va a servir.
Todas estas pruebas tienen un perfil en específico. Cada empresa busca un perfil específico que evaluar. Y cada respuesta me va a entregar un perfil distinto. He visto por ahí, por YouTube, en donde dicen, estas son las respuestas definitivas para el test de Lucher, o esta es la forma correcta de dibujar la persona bajo la lluvia. Mentira. Mentira. Por favor, no busque las respuestas por internet porque lamentablemente no les va a servir. ¿Sí? Número 6, el test de Zülliger. Test de Zülliger, esta prueba de manchas. La primera que está arriba. Son 3 láminas que a usted le van a presentar. Y el test de Rorschach son 10 láminas, pero la verdad es que en el ámbito laboral, en estos tiempos, el test de Rorschach se utiliza más para evaluar a personas que van a trabajar con niños, niñas y adolescentes en condiciones de extrema vulnerabilidad. ¿Sí? Si no es el caso, no se lo van a realizar. Y por último, para ir finalizando esta charla, vamos a esperar a que pase la diapositiva. Tenemos las famosas entrevistas por competencias. Una entrevista por competencia, ¿sí? Y quiero que por favor nos podamos centrar acá en la diapositiva. Les voy a leer textual lo que dice acá. Las competencias son características de personalidad que se traducen en comportamientos que generan un desempeño exitoso en una entrevista de trabajo. Se lo explico. Imaginemos que estamos buscando a un vendedor o a un promotor o una promotora y yo necesito que este promotor, promotora, pueda atender bien al cliente, ¿cierto? No quiero que este promotor le pegue al cliente. No, ¿cierto? Quiero que lo atienda bien. Por lo tanto, para esto hay una competencia que se llama orientación al cliente. ¿Sí? Pero hay niveles para orientar al cliente. Por ejemplo, nivel 1. Nivel 1 de orientación al cliente. La persona saludó cordialmente al cliente. Nivel 2. La persona saluda cordialmente al cliente y le explica sobre el producto. Nivel 3. La persona saluda cordialmente al cliente, le explica sobre el producto e intenta persuadirla para que pueda comprarlo. Nivel 2. La persona, ¿cierto?, saluda cordialmente al cliente, le explica sobre el producto, intenta persuadirlo para que lo pueda comprar y vende el producto. ¿Sí? ¿Cómo yo evalúo eso en una entrevista laboral? Haciendo preguntas de su experiencia en el trabajo. Es muy distinto preguntar, ¿qué haría usted si se viese enfrentado a un cliente conflictivo? ¿A qué hiciste tú cuando te viste enfrentado a un cliente conflictivo? Cuando yo pregunto, ¿qué harías tú? Le estoy dando el espacio a la persona para que me pueda inventar, ¿cierto? Yo le puedo decir al entrevistador, no, yo lo que haría, atendería amablemente al cliente, le explicaría muy bien del producto hasta poder vendérselo. Pero con esa respuesta, yo no sé si que la persona me está diciendo la verdad o no. La pregunta por competencia se va a centrar en lo que usted hizo en el pasado. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú cuando te viste enfrentado a este cliente conflictivo o a este cliente difícil? ¿Sí? No vamos a abordar más en el tema porque esto es un tema muy largo. Intenté, ¿cierto?, hacerles un pequeño resumen, ¿cierto?, de los aspectos más centrales para poder enfrentar una entrevista laboral. Por último, quiero despedirme, ¿cierto?, con una pequeña frase, que es esta. Sé que muchas de ustedes están buscando empleo. Todas y todos necesitamos trabajo. Y a veces cuesta cuando no nos salimos seleccionados. Pero, tal como dice acá, la perseverancia es la clave para abrir cualquier puerta. ¿Sí? Éxito en sus próximas búsquedas de empleo. Muchas gracias. ¿Sí? No sé si habrá alguna pregunta, duda, consulta, inquietud, reflexión, insulto. No, los insultos van en el libro de
de reclamo. O reclamos. Nadie. Bueno, le damos un aplauso. Muchísimas gracias. Me quedo con la última frase, de todas maneras, entre otras, por supuesto, pero la perseverancia, la paciencia y esas técnicas aprendí y anoté varias. ¿Ya? Gracias, Sebastián.